Lo dijo él. A primera hora. 7:25, como muy pocas veces, yo creo que sobran los dedos de la mano para buscar cuántas resoluciones fueron aprobadas con el consenso de todos los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional. Ayer hubo 142 votos. Para aprobar una resolución, fue propuesta esa resolución por el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, que dice, artículo primero, disponer la comparecencia del doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con el objeto de que informe sobre los hechos de conocimiento público relativo a presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y demás asuntos inherentes al ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales. Segundo, determinar que la comparecencia se efectúe de manera presencial e indelegable en el término de hasta 8 días contados a partir de la presente resolución, en la fecha y hora que para el efecto señale la presidencia de la Asamblea. Por si acaso a los colegas, sobre todo, con todo cariño, no es plazo, es término. Cuando hablamos de término, son exclusivamente días laborables. Hay que excluir fines de semana y los feriados del 25, del 31, del 1 y del 2 de enero, que es lo que se viene. Es decir, los 8 días se cumplirían el 5 de enero. Que es el último día del receso legislativo. Yo no sé si para el 5 de enero vaya a haber esta convocatoria interrumpiendo un día el receso legislativo. Habría que verlo. Pero eso es lo que dice la resolución. Dice término y no plazo. Plazo es corrido, término solo días laborables. De ser necesario, se habilitará el tiempo respectivo mediante la suspensión del receso legislativo, garantizando la continuidad de la función fiscalizadora. O sea, no sería extraño que lo convoquen para el lunes 5 y solamente se interrumpa un día el receso legislativo. Y dispone a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el inicio de un proceso de fiscalización y seguimiento en torno a los hechos de conocimiento público referidos a la presente resolución, para lo cual se incluirá de forma obligatoria la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura. Analicemos este tema y nos acompaña el doctor Jorge Luis Ortega. Él es un conocido penalista acá en la capital, y queremos hablar un poquito sobre su visión en torno a este tema, como lo hicimos la semana anterior con Pablo Encalada, que también nos visitó en esta mesa de trabajo. Hola doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Andrea y Fabricio, y a todos quienes se encuentran conectados a este prestigioso medio de comunicación. Gracias a usted. ¿Cómo ve el desarrollo de estos episodios y esta resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que para entender un poco la situación que está pasando la justicia en el país y precisamente la situación en el Consejo de la Judicatura, debemos analizar dos posturas que se han venido tomando este fin de semana. La primera que dice fuera Godoy del Consejo de la Judicatura, y la otra que también de alguna u otra forma tratan de hacer vista gorda de los posibles actos de corrupción que se podrían estar presentando. No se trata simplemente de decir fuera Godoy del Consejo de la Judicatura cuando no se analiza a profundidad los hechos denunciados. Y a mí me llama mucho la atención de que un juez anticorrupción no haya denunciado inmediatamente en delito flagrante y comunicado a su seguridad que a la fecha de los hechos que dice haber sido presionado por algún funcionario del Consejo de la Judicatura mantenía, y detener a una persona que le está amenazando, intimidando, amedrentando o presionando para que tome una resolución eminentemente jurisdiccional, y no lo hizo. Me llama muchísimo la atención de que no haya denunciado directamente a la Fiscalía General del Estado sobre una supuesta amenaza a su integridad física por parte de a quien está procesando y sentenciando en una audiencia pública en la que no solamente está él participando, sino quién es más, porque es un tribunal juzgador de 3 jueces, e inclusive en esa audiencia que dice haber sido amenazado con un gesto de uno de los sentenciados, no es por Zoom, y están conectadas no solamente el juez Serrano, sino los otros jueces que conforman el tribunal, el fiscal, los abogados de los procesados y público en general. Entonces a mí me llama la atención de que sea él el que se sienta exclusivamente aludido frente a este gesto, cuando en la sala de Zoom, en dicha audiencia, y
y existían muchas otras personas e inclusive otros jueces que incluso ni siquiera él era como el juez ponente. Esa resolución fue aprobada con voto de mayoría 2 de 3, ¿verdad? Es una audiencia de juicio, es una audiencia de juicio que al cabo de una audiencia de juicio, es decir, una vez que surjan los alegatos iniciales de la fiscalía, de los procesados y se haga el desfile probatorio y vengan los alegatos de clausura, los jueces tienen que emitir una resolución oral. Y en esta resolución oral se establece que 2 de los magistrados que conformaban el tribunal juzgador sentencian, declaran culpable a los procesados, en este caso por un delito de lavado de activos, y una jueza, tengo entendido que incluso era la juez ponente, es la que salva el voto, es decir, para criterio de ella, las pruebas presentadas por fiscalía no eran suficientes para enervar la presunción de inocencia de estos ciudadanos. Ahora, me llama la atención, ¿por qué no denuncia directamente y lo hace por intermedio de un abogado? Y el abogado inclusive tampoco es que presenta la denuncia formal, sino que lo hace a través de una columna editorial de opinión. Se refiere al doctor Felipe Rodríguez, mantiene, exactamente, en el portal Primicia, que es la que desata todo este problema. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que el propio juez no... digamos, no confía en el sistema de justicia, no confía en la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo confiar en el sistema de justicia cuando pero es el juez, pues entonces él es un juez anticonducción, es un juez y es abogado. ¿Cómo confiar? Inmediatamente denuncie. Inmediatamente denuncie. Si está haciendo... ¿Usted desestima entonces discúlpeme, el señor no es un ciudadano cualquiera. El señor es un juez anticorrupción y tiene seguridad policial. Pero las le quitaron 24/7. Policial. En ese momento de los hechos no había sido quitada la seguridad. Porque, ojo, Fabricio, aquí también que se diga las cosas como tienen que decirse. El acuerdo ministerial 150, que provee de seguridad policial a funcionarios públicos, entre ellos fiscales y jueces, indica que tendrán seguridad los fiscales y jueces desde el inicio de su periodo hasta concluir sus funciones con un análisis anual de riesgo. Y tengo entendido, porque de acuerdo a la solicitud que hace el propio juez al Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Provincial, que su periodo de análisis de riesgo fenecía el 30 de septiembre del 2025. Y el 20 de septiembre, él solicita por intermedio de la dirección un nuevo análisis, el 20 de septiembre. Y esta audiencia sucede el 20 de noviembre. ¿Sí? Entonces, estaba en un proceso de análisis todavía el nivel de riesgo de este ciudadano, entonces todavía mantenía seguridad. ¿Cuándo le quitaron la seguridad al doctor Serrano? Desconozco exactamente cuándo habrá salido ya la resolución ministerial, porque esto no viene por parte del Consejo de la Judicatura, sino que quien resuelve los niveles de riesgo y los análisis es el Ministerio del Interior. ¿No es el Consejo de la Judicatura? En lo absoluto. ¿El Consejo de la Judicatura no solicita seguridad para los jueces? No, el acuerdo ministerial es claro. Quien está en funciones y luego que se haga un análisis por parte de la dirección encargada del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, ellos resuelven a qué funcionario, a qué fiscal o juez otorgarle la seguridad o no, porque no es ni indefinida ni es a todos los jueces y fiscales. ¿Pero usted está de acuerdo entonces con que se haya quitado esta seguridad a un juez yo no que estoy está de acuerdo en lo manejando absoluto. los casos de ¿Cómo voy a estar de acuerdo de que se le quite la seguridad a un juez anticorrupción? En lo absoluto. Pero las cosas como tienen que decirse. Al momento de que el juez recibió la amenaza, la intimidación, la presión para resolver a favor o en contra de este caso, tenía seguridad. Pero con más razón es cuestionable que luego de la amenaza le hayan quitado la seguridad. Atención, no sé si le hayan quitado o no. Bueno, él denuncia eso, ¿no? El doctor porque Serrano. Lo que tengo entendido es que solicita la revisión una vez que ha cumplido el año del análisis, solicita una nueva revisión y esta la solicita el 20 de septiembre en virtud de que el 30 de septiembre se fenecía este análisis. Entonces, pero vamos más allá. Una vez que recibe las amenazas y se cree él
el único aludido. ¿Usted Sí. desestima entonces que hubo amenazas Es que en me contra llama del juez? No, yo no desestimo porque es evidente, sale en los medios de comunicación y sale en la grabación de la audiencia el gesto que involucra una suerte de cortarle el cuello a un ciudadano. Pero ¿por qué no denuncian tampoco los otros dos jueces? ¿Por qué no presenta inmediatamente una denuncia si es pública y notoria la imagen y la grabación sobre la amenaza que recibe no solamente el juez, no sé a quién más amenazó este sentenciado? Ahora, pasemos al otro lado. Tampoco podemos nosotros hacernos de la vista gorda y justificar o pretender justificar o pensar que no pasan absolutamente nada frente a un evidente actos de corrupción. Porque si existe, más allá de la forma o la manera en la que el juez haya denunciado y los medios que haya utilizado, ¿no? Si existe una grabación de un funcionario público, de un funcionario del Consejo de la Judicatura, que busca llegar al juez para que éste beneficie de una resolución, ¿sí? Quiere decir que no solamente llegó a él, pues, tenía que haber llegado a los otros dos jueces más, o al menos a uno más. ¿Por qué? Que tuvo el voto de mayoría. Porque, exacto, ¿por qué? Porque para que una persona sea declarada culpable en el Ecuador o ratificada su estado de inocencia, se requiere 2 de 3 votos, 2 de 3 resoluciones de los jueces del tribunal juzgador. Entonces, llama la atención por qué no se ha investigado a la jueza que salvó su voto y confirmó el estado de inocencia del sentenciado procesado. Porque entonces nos hace que pensar o creer que ella sí sucumbió a las presiones de los funcionarios de la judicatura que dicen haber estado amedrentando a este ciudadano. Quiero entender y resumir su postura. ¿Usted no le cree al juez Serrano? No es que no le crea, sino que me surgen ciertas dudas de la manera o la forma como ¿Cómo presenta ha la procedido? denuncia. Y por otro lado, también no podemos dejar de investigar sobre si de efecto existe este audio, sobre si de efecto existe un nombre y apellido de un funcionario que lastimosamente al momento de haber estado presionándole al juez, no fue capaz el juez de denunciarlo en ese momento y hacerlo coger preso. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Y ahora el audio resulta que está en manos de otro comunicador social que se encuentra fuera del país, que ahora lo ha hecho públicamente, Claro, público en la madrugada. Anderson Buscán creo que lo va a publicar o ya lo ha publicado. Por favor, Lo va a entonces publicar. ¿qué pasa en este país? Que las denuncias ahora se presentan a través de columnas de opinión, que las pruebas de un delito se las entregan a periodistas en el extranjero para que los hagan públicos. Por favor, eso es lo que a mí me indigna. Y que surja y que venga de una autoridad judicial preocupa más. Y finalmente, ¿qué pasa con quienes nombraron y posesionaron al actual presidente del Consejo de la Judicatura, que hoy día al Consejo al presidente, y que hoy día hacen mutis en el foro o mandan sus comunicados en apoyo, entre comillas, al juez? Porque quien lo designa, quien lo pone en la terna para ser vocal del Consejo de la Judicatura es el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para colocarlo en la terna, tenía que haber averiguado e investigado el pasado del ciudadano que hoy pretenden cuestionar y también de quién es su cónyuge. Porque el sistema es el que está mal, pues. Porque el hecho de que mi cónyuge sea una abogada en libre ejercicio de la profesión, entonces ella va a tener que renunciar si es que si el esposo, si una persona llega a ocupar pero un eso alto, no es lo que corresponde. ¿Por qué va a corresponder Pregunto. eso? ¿Por qué va a ¿Porque corresponder? puede haber conflicto de interés? A ver, los que están rasgándose las vestiduras, ¿cuántos jueces y fiscales tienen esposas y esposos abogados en libre ejercicio profesional y que ejercen la profesión en este país?
¿Cuántos? Pero ¿será ¿Y que por el qué problema no es se el les, y sistema? por qué no se les dice a ellos? Exacto, a eso voy. Pero ese es el ¿Y por sistema. qué no se les dice a ellos entonces porque su esposo o su esposa es jueza o fiscal, entonces usted no puede ejercer la profesión? Entonces el problema no se trata de quién esté ejerciendo o no la profesión, el problema se trata del sistema. De que si una persona, por más y esposa del presidente de la República, llegue a ejercer la profesión, un juez o una autoridad cumpla la ley, independientemente de quién esté al frente, y sea la hija, esposa, esposo o hijo de quien sea, porque aquí no podemos permitir que las influencias sean las que pesen frente al derecho, frente a la ley o a los argumentos que presenten los ciudadanos, ni tampoco podemos cuestionar y juzgar el trabajo libre y el derecho a trabajar de las personas. Usted mencionaba al inicio de esta conversación que no es, o digamos que iba a tocar también el punto de quienes piden que salga Mario Godoy del Consejo de la Judicatura. ¿Para usted debería o no salir? Ahí va. ¿Quiénes ahora se rasgan las vestiduras en el Consejo de Participación Ciudadana? Los mismos que votaron a favor del doctor Godoy para que sea parte del Consejo de la Judicatura y continúe la gestión desde el 2024 que venía ejerciendo. Inclusive quien tiene el uso de la voz, yo personalmente pensaba y consideraba que en efecto se debería dar continuidad a las autoridades que están al frente de las instituciones para que existan planes y proyectos a largo plazo. Pero ojo, eso tampoco, el hecho de apoyar a una autoridad, el hecho de dar un voto a una autoridad de elección popular, quiere decir que no podamos cuestionar su gestión y exigirle transparencia y exigirle respuestas claras y contundentes. La Asamblea Nacional lo ha convocado en el término de 8 días para que comparezca el presidente del Consejo de la Judicatura y aclare estos particulares. Pero no solamente debería convocarlo al presidente del Consejo de la Judicatura, tendría que convocarlo también al juez. A los otros 2 jueces que conformaron el tribunal que juzgó. Y una cosa muy importante que estamos dejando pasar, porque aquí se dejan pasar muchas cosas. La sentencia a estos ciudadanos por el delito de lavado de activos fue emitida de manera oral. Aún no está reducida a escrito ni suscrita por los 3 jueces. ¿Qué pasa Esto entonces? fue en noviembre. Es en 20 de noviembre. Y hasta la fecha no hay sentencia escrita porque no aparece en el SATID. ¿Y qué es lo que pasa si es que entonces el juez renuncia y dice que el Consejo de la Judicatura no le acepta la renuncia? Obviamente no puede aceptarle la renuncia mientras no deje firmado no solamente esta sentencia y reducido a escrito, sino otras causas que están a cargo del funcionario. Porque no es cuestión de coger simplemente y salirse del cargo. ¿Qué pasa con estas sentencias que no cuenten con la firma? ¿Se podrá de alguna manera subsanar? Sí, existe una resolución en la Corte Nacional que así lo hace, pero en este caso es especial. ¿Por qué? Porque hay 3 votos, 2 a favor y 1 en contra. El que vota a favor va a renunciar. El otro que ha votado a favor, o sea, declarando la culpabilidad de estos ciudadanos, Creo que es una jueza. es juez. Está suspendido. Y la jueza que vota a favor sería la única firma. Entonces, ¿qué llegaría qué llevaría o qué conllevaría esto procesalmente? A una nulidad que haría de la sentencia, que haría que vuelva a la audiencia de juicio. Y Fabricio, y ciudadanía, la prisión preventiva para estos ciudadanos caducaba en el mes de noviembre de este año. Solo la sentencia, de manera oral, suspende la caducidad. Pero si siguen presos. Y siguen presos. Pero si no se reduce escrito, o reducida a escrito, no cuenta con las firmas suficientes por la renuncia que presenta ahora el juez, acarrearía la nulidad y tendría que repetirse esa actuación procesal. Y para entonces ya habría sentencia y estaría entonces caducada la prisión preventiva. Entonces, por favor, actuemos con responsabilidad. Todos, los opinólogos, los juristas, las autoridades, los jueces, todos actuemos con responsabilidad y digámosle a la ciudadanía las cosas como son y actuemos en función de aquello.
en ese mismo sentido, como se exige, digamos, que se actúe respecto de los procesos que deben darse, también no sería oportuno exigir aún más seguridad para los jueces de anticorrupción, que ahora mismo, como usted dicen, tiene un proceso también de que se analice si es que están en riesgo o no, pero no deberían ellos, que están frente a todo este tipo de procesos judiciales, etcétera, tener siempre seguridad, más seguridad, porque ahora mismo todo lo que se ha contado de parte del juez Serrano es realmente, digamos, espeluznante, ¿no? Como él lo ha contado, el testimonio que él ha tenido. ¿No deberíamos también exigir mayor seguridad? Y en ese sentido también quisiera nuevamente preguntarle entonces, ¿usted no piensa que Mario Godoy debería irse del Consejo de la Judicatura? Vamos a contestar estas dos preguntas. La primera, yo creo que lo que ha presentado, lo que ha mostrado, lo que ha denunciado el juez Serrano es lo que viven y pasan muchos jueces y fiscales a nivel nacional. No solamente aquellos que llevan casos de crimen organizado, porque la inseguridad en el país es a nivel nacional. Pero digamos, el riesgo Y para quienes el llevan riesgo, crimen todos organizado tenemos riesgo. no se No eleva. minimicemos. No se eleva a quienes están a frente del crimen No organizado. minimicemos. No minimicemos a la seguridad de los fiscales y jueces que llevan casos que no son, digamos, los que conocen ahora los jueces de Pero no crimen es lo mismo un organizado. juez de inquilinato, un juez laboral, que No, un estoy juez hablando de jueces anticorrupción o un penales. juez penal. Estamos hablando de jueces y fiscales, es decir, de la rama del derecho penal. No minimicemos. Yo creo que todos los jueces y fiscales que en el ámbito penal sufren riesgo a nivel nacional por las decisiones y resoluciones que toman y las investigaciones que llevan al campo. Sin embargo, claro, es obligación del gobierno nacional, es obligación del Ministerio del Interior, por intermedio de la gestión lógica del Consejo de la Judicatura, de que los jueces tengan seguridad. Y no solamente digamos, los jueces anticorrupción, como vuelvo a repetir, sino todos los jueces y fiscales a nivel nacional, porque todos tienen riesgo, porque todos están resolviendo e investigando casos de delitos cuyos supuestos o presuntos responsables son delincuentes al final del día. Y la otra pregunta que le decía Andrea. Mire, la Asamblea Nacional tendrá que escuchar y exigir respuestas, como había dicho, contundentes y claras. La Fiscalía General del Estado deberá investigar, periciar adecuadamente las pruebas que el juez Serrano las entregue en el proceso que se ha iniciado de investigación por tráfico de influencias Pero le o pregunto de a usted, otras cosas. Y allí, una vez que tengamos esas respuestas, si se evidencia que en efecto el presidente del Consejo de la Judicatura, por intermedio de algún funcionario, presionó, o el presidente del Consejo de la Judicatura, por intermedio de un funcionario, ha permitido que su esposa, en el libre ejercicio de la profesión, tenga privilegios, tendrá que irse a su casa, y no solo a su casa, tendrá que irse a la cárcel. Pero eso en el caso de destitución. ¿Pero usted piensa que Mario Godoy debería renunciar, él tomar la decisión de renunciar? Y esto lo digo porque hay varios analistas, expertos que también dicen, ahora mismo está en entredicho la labor del presidente de la Judicatura, y para 2026 vienen, por ejemplo, elección de, entiendo, jueces de garantías constitucionales, etcétera. ¿Cómo confiar si no se confía ahora mismo en la labor del presidente de la Judicatura? Lo que yo decía a un inicio. No nos ubiquemos en la posición única y exclusiva y simple y llana de que renuncie Godoy, ni tampoco nos ubiquemos en una posición de hacer vista gorda. Él tendrá que responder a las entidades a las que ha sido convocado, y tendrá que responder a la ciudadanía. Y de él tendrá que venir esa respuesta. Nosotros, quienes estamos por fuera, dando nuestro criterio, nuestra opinión y haciendo ver las cosas como son, no podemos exigirle ni presionarle nada a nadie. Las entidades públicas encargadas de convocarlo, escucharlo, evaluar y determinar las pruebas que puedan salir en contra de la gestión del señor son las encargadas de actuar y activarse para no solamente pedirle pues que renuncie, sino destituirlo, y si es que existen actos de corrupción, llevarlo incluso a la cárcel. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Muy amables. Jorge Luis Ortega, penalista, con su visión, su posición sobre esta denuncia del juez de anticorrupción Carlos Serrano,
la decisión de la Asamblea Nacional, además de convocar en una fecha y hora aún no establecidas al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el papel que debe tener la Fiscalía en este caso. Todo esto ha sido abordado por el doctor Jorge Luis Ortega en esta entrevista con nosotros. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.